Bueno, vamos a iniciar con... También, ¿por qué alguien más se llama Maribel? Ah, de veras. Mira, pues, yo por Wendy y Jessica los conozco. Ahí se Mm. acuerdan que deben de activar su cámara, por favor. Bueno, vamos a iniciar con nuestro repaso. Buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. El día de hoy vamos a efectuar un repaso acerca de los temas que van a entrar dentro de nuestro examen. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca del interés simple. El interés simple eh, nos habla acerca de una ganancia que se obtiene a la hora de realizar un préstamo. Cuando existe un préstamo, va a existir un tipo de ganancia. La ganancia puede ser a base del interés simple o el interés compuesto. Nos indican que también esta ganancia, dice, no se le suma al capital inicial. Esto es en el tema de interés simple. La ganancia que nos vaya a generar el préstamo no se le suma al capital. Las variables que vamos a utilizar para este tema, ustedes ya los conocen. En primer lugar está I mayúscula que nos representa a la ganancia. P que nos representa al capital o al principal. N que es la cantidad de tiempo que esté en préstamo el capital. Por último tenemos a I minúscula que es la tasa de interés y que se da en porcentaje dentro de los ejemplos o ejercicios. Tenemos dos tipos de interés. Tenemos al interés ordinario y tenemos al interés exacto. Algo que les pueda tal vez ayudar es que se aprendan una de las dos. Para mí el más sencillo fue aprenderme el exacto. El interés exacto van a ser de 365 días. Ese es el único que yo me conozco y el otro pues es de 360. El ordinario. Pueden hacer lo contrario, aprenderse el interés ordinario que son 360 días o el interés exacto que son 365 días. Bueno, continuamos con la ecuación para el interés simple. Esta ecuación la vamos a resaltar en color morado. Esta ecuación nos indica que para el cálculo del interés simple es multiplicar al capital por el tiempo y por la tasa de interés. El resultado pues ya va a ser el capital. Dentro de esta ecuación tenemos cuatro variables. Les reitero que es el interés, el capital, el tiempo y la tasa de interés. Continuamos con un primer ejemplo. Nos dice calcular el interés ordinario. Recordemos que interés ordinario son 360 días. Tengo el interés ordinario al invertir un capital de 16,870 a una tasa de interés del 4.5%. Este dato recordemos que hay que dividirlo dentro de 100, que estará invertido durante un año. Aquí nos habla de un año. Entonces, los datos que presenta este problema me habla de un capital, me habla de una tasa de interés, que aquí divididos ya dentro de 100 me están quedando 0.045. Cantidad de tiempo es un año o lo equivalente a esto que son 360 días. Tendremos que sacar lo equivalente porque si solo es por uno, no sabemos si estamos trabajando un interés exacto u ordinario. Y aquí nos piden ordinario. La fórmula ya la conocemos, que es el producto de estos datos. Producto, multiplicación del capital por el tiempo y la tasa de interés. Aquí está la sustitución. Tenemos 16,870 por el tiempo. Como es ordinario, 360. Si fueran exactos, acá tendrían que ser 365 por la tasa de interés. Vamos a adquirir una ganancia de 759.15. Esta es la solución de, del problema.
Tenemos el problema número 2. Nos dice, en un año, un mes y 20 días, 72,000 han producido 8,200. ¿Qué han producido? Una ganancia. Nos hablan de un interés ordinario nuevamente. Entonces, ¿a qué tanto por ciento anual de interés simple se invirtieron? ¿A qué tanto por ciento? Esto me da la pauta a creer que o considerar que me están pidiendo el dato I. Cálculo de el porcentaje. Tengo el capital, la ganancia y el tiempo. El tiempo, en este caso, debo realizar una especie de conversión. Estamos considerando un interés ordinario. Entonces, aquí tengo, el año ordinario son 360. El mes tiene 30 días, más 20 del que nos habla el problema. La sumatoria de todo este tiempo es equivalente a 410 días. A partir de esta fórmula, de donde estoy multiplicando, voy a despejar a mi variable, la variable aquí de color rojo. Aquí está. ¿Qué puedo hacer para el despeje de P y N al respecto? Enviarlos de denominador de esta forma. La ganancia dividido el capital por el tiempo me va a calcular la tasa de interés. Hago entonces el procedimiento. Aquí está. La ganancia dividido el capital por el tiempo me va a generar el tanto por ciento. Se puede hacer de dos formas, ya sea dentro de nuestra calculadora, esto entre paréntesis, de esta forma, divididos, abrimos doble paréntesis para poderlo ingresar, doble paréntesis, 72,000 por, aquí cierro con dos paréntesis también, puesto que estoy abriendo dos. Entonces, la propia calculadora le efectúa el procedimiento adecuado y les va a quedar que es 0.10%. Si al caso, por una especie de aproximación, nos dieran acá, a alguien le diera 11% y a alguien le diera 10%, tampoco es que sea el fin del mundo, porque sí es de que debemos colocar nuestros datos, colocar la fórmula que vamos a aplicar, hacer la sustitución y colocar la solución final. Continuamos. Nuestro subtema es el monto. Como ya sabemos, el monto se le denomina monto a la sumatoria o a la suma del capital más las ganancias. Si tenemos la suma de estos dos datos, con eso creamos el monto. La fórmula del monto, aquí la tenemos, que es suma del capital más el interés. A partir de esta fórmula se puede también realizar una especie de despeje. ¿Qué les digo? Por ejemplo, en un problema determinado, si a mí me piden al capital, yo a este dato que lo estoy resaltando con rojo, como es una ecuación, yo puedo venir y decir que es S, vamos a ver, S, bueno, S menos el valor de I va a ser igual a P. Ahí estoy realizando un despeje de fórmulas. Si el problema me está dando el monto y me está dando la ganancia que se obtuvo y me pregunta el capital, puedo utilizar esta fórmula. Así de sencillo. Continuamos. La fórmula del monto. Aquí está. Tiene una fórmula propia y tiene una fórmula despejada. Esta es una fórmula de la definición, por así decirla, que va a ser el equivalente también a esta otra, ya que en algunos problemas nos van a pedir el cálculo de monto y nos van a dar únicamente lo que es el capital, el tiempo y la tasa de interés. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación. Las variables que tenemos aquí, como ya conocemos, al monto con S, P de capital, N de tiempo y de tasa de interés, y el 1 es una constante. Es decir, siempre va a estar presente en nuestra fórmula. Tenemos inmediatamente lo que es el
el ejemplo que nos dice. ¿Cuál es el monto? Dice exacto. Cuando dice exacto, recordemos, son 365 días. ¿Cuál es el monto exacto que producen 7,000 prestados al 24.5% de interés simple anual durante 68 días? Solo son 68 días. La clasificación de nuestros datos. Tenemos al capital. Esto es I minúscula, perdón. Ahí estamos. Esto es la tasa de interés. Tenemos al tiempo. Nos están pidiendo el monto. Vamos a ver cómo se procede. Aquí está la solución. Tenemos a la fórmula que vamos a aplicar. Tenemos a la sustitución. Tengamos cuidado con el tiempo. Nos están indicando que son 68 días, pero a una tasa de interés exacta. Como son exactos, son 365 días. Entonces, podemos colocarlos de esta forma dentro de lo que es nuestra calculadora. Colocamos 7,000, aquí es más, y la multiplicación de lo que son nuestros datos. Nos tienen que quedar un monto de 7,319.51. En este mismo problema, si nos pidieran, ¿y cuál es la ganancia que se obtuvo? Basta con que le restemos 7,000 a los 7,319.51. Bueno, aquí sabemos que las ganancias que se obtuvieron son de 319.51 dentro de 68 días. Bueno, entonces tenemos interés simple. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo nos indican lo siguiente. En un año, un mes y 20 días, 72,000 han producido. Este ya lo resolví, creo. Sí, este ya lo resolvimos. El monto. Bueno, estos son datos que. Este es el que recién les acabo de resolver. Entonces, pues, este es el tema del interés simple. Problemas que vamos a resolver son así de sencillo. Estoy seguro que ya no les cuesta lo mismo que los temas anteriores más complejos. Y bueno, pues vamos a continuar con una parte del interés compuesto. Tenemos interés compuesto. Aquí está. La parte del interés compuesto, aunque sea la teoría únicamente vayamos a repasar el día de hoy. Bueno, tenemos el interés simple y el interés compuesto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí los prestamistas, que en este caso van a ser las entidades bancarias, ellos, si uno saca un préstamo de más de un año, lo que hacen es que ya no van a cobrar intereses. Por ejemplo, si vamos a efectuar un préstamo de 5,000 quetzales y es un interés compuesto, todos los intereses que se generen durante el primer año, digamos por 2 años que fuera nuestro préstamo, los intereses que se van a generar en el primer año se lo van a sumar al capital, como les indicaba, de 5,000, y van a cobrar intereses sobre el capital más los intereses. Es decir, van a calcular intereses sobre los intereses. A eso es a lo que se dedican las entidades bancarias. Entonces, pues, tenemos la definición. Dice, se le denomina interés compuesto cuando los intereses que gana el capital se capitalizan, es decir, se suman al capital inicial a intervalos iguales de tiempo. Vamos a recordar el periodo de capitalización, que es el intervalo al final del cual se reinvierten los intereses y se representa por M. Esto
Le indicaba a Hugo el otro día que cuando el problema nos habla de una capitalización, siempre que nos hable de una capitalización, va a ser referente a M. M nos va a indicar cuántas veces se va a sumar el capital a lo que es, cuántas veces se van a sumar al capital los intereses o las ganancias, ¿verdad? Bueno, de ejemplo, tenemos que si el interés se capitaliza dos veces al año, tres veces al año, dependiendo de cuántas veces se vayan a realizar estas sumas. Comúnmente, eh, bueno, siempre se va a tomar de base la cantidad de meses que tiene el año. Si nos dice dos veces, 12 entre 2. Si nos dice tres veces, 12 entre 3. Serían cuatrimestralmente. Pero siempre se consideran los meses del año. Tenemos, vamos a ver, la frecuencia de capitalización, que es el número de veces que se van a realizar estas sumatorias al capital. Tenemos aquí de ejemplo ya lo siguiente, que si el interés se capitaliza semestralmente, están hablándonos de 6 meses. Entonces, 12 entre 6, 2. M igual a 2. Nos damos cuenta aquí. Si se capitalizan bimestralmente, bimestre es 2 meses. 12 entre 2 serán equivalentes a 6. Y por último, si nos dicen que son trimestralmente, 12 entre 3 son 4. M será igual a 4. Esta es la forma entonces en la cual podemos adquirir la frecuencia de capitalización. Tenemos que en este tema hablamos acerca de la tasa efectiva del interés. Cuando nos hablan de una tasa efectiva, nos están indicando acerca de la utilización de I con respecto al porcentaje. Pero si nos hablan de una tasa nominal del interés, nos están haciendo uso de J. Y si hacemos uso de J, consecuente a este, va a existir M, que es la frecuencia de capitalización. Si tengo a J, si me hablan de un interés nominal, voy a utilizar a J y voy a utilizar a M, porque esta es la consecuencia de utilizar una tasa nominal. Tenemos aquí las fórmulas. Iniciamos con lo que es el cálculo del monto. Para el cálculo del monto vamos a utilizar dos tipos de ecuaciones. Una que va a ser una fórmula y la otra que va a ser a través de un cálculo de logaritmos. Aquí se hace la comparación de una fórmula con un logaritmo porque indican que el logaritmo se puede aplicar en cualquier tipo de ejercicio. Puede ser en una suma, en una resta o en una multiplicación. Como ustedes mismos han notado, se aplica en una potencia y se puede aplicar contra raíces. Y con esto nos dicen que el estudio de los logaritmos son muy importantes porque están presentes en cualquier tipo de fórmula. De hecho, es el más exacto porque, no sé si recuerden, pero en el último tema, para el cálculo de tiempo, únicamente se podía efectuar a través de un logaritmo. No puede existir una fórmula, así como en estos casos. No hay fórmula, sino solo hay una resolución de un logaritmo y con eso se demuestra que el logaritmo puede ser más exacto que la fórmula. Claro que es un poco más complicado porque hay que utilizar a todos los decimales con los que vayamos a contar. Bueno, tenemos la fórmula para la tasa efectiva y tenemos la fórmula para lo que es la tasa nominal. Tasa nominal, J y M, como les estaba reiterando. Vamos a hablar el día de mañana también acerca de otra parte del interés compuesto que es el capital.
El capital que también se puede calcular de una fórmula y de un logaritmo. Tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo. Vamos a resolver este ejemplo a través de un logaritmo. Voy a ver si en 3 minutos puedo terminar con esta explicación. Ahora que si no, lo voy a retomar el día de mañana desde acá. Me piden encontrar el monto compuesto. Monto, como sabemos, es S sobre 35.800 al final de 5 años. Si la tasa de interés efectiva, como nos dice efectiva, es la fórmula corta, es del 6% anual. Recordemos que este 6% habrá que dividirlos dentro de 100. Tengo que son el tiempo de 5 años, una tasa de interés, un capital y voy a calcular al monto. Tengo la fórmula ya, procedo a calcular el logaritmo de P de 35.800, quedándome un valor de 4.55.388. Más me indican N, que es 5 por el logaritmo de este paréntesis. El logaritmo de 1 más 0.06. El logaritmo primero del paréntesis es de 0.02530. Este valor numérico lo voy a multiplicar por 5, que es el tiempo, dándome un valor de 0.1265. Voy a sumar ambos datos, teniendo un valor de 4.68038. A este le voy a aplicar el antilogaritmo y me están quedando que el monto serán 47.904.91. Concluimos en que el monto es la suma del capital junto con las ganancias devengadas. En este mismo problema podrían preguntarnos cuál ha sido la ganancia de este ejercicio. Y la ganancia de este ejercicio es la resta de lo que les estoy colocando en color rojo. Resta del número mayor menos el menor, lógicamente, porque si le hacemos lo contrario nos va a quedar un número negativo y ahí se nos va a armar un gran relajo. Es S menos P para saber cuánto es la ganancia de este ejercicio. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Gusto en saludarlos y pues mañana vamos a retomar nuestro tema. Feliz día a todos. Mañana les recuerdo cuáles van a ser los ejercicios que necesito que me entreguen un día antes del examen. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Si tuvieran alguna duda, por favor, me lo anotan y mañana me indican qué dudas tienen o dudas tengan y pues las vamos a aclarar. Nos quedamos hasta aquí. Los dejo libres para su otra clase. Feliz día a todos. Gracias. Feliz día, profe. Gracias, igual, profe. Gracias. Feliz día.